tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos escucha a través de la Tremenda de Santiago y a todos los sistemas de televisión por cable. Asimismo, bueno, saludamos a todos los que nos siguen, nos están viendo a través del canal 15 de televisión y a toda la gente que nos sigue a través de las redes. Bien, pues tal como lo anunciamos el día de ayer, se encuentra con nosotros el señor presidente municipal Jorge Salum del Palacio. Jorge, buenos días. Carlos, buenos días. Perdón, también se encuentra con nosotros el subsecretario de Medio Ambiente, Luis Alfredo Rangel Pescador. Luis Alfredo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya mucho sin verlo. Sí, teníamos un buen rato que no nos saludábamos. Así es. Me da gusto saludar. Igualmente. Nuevamente, buenos días. ¿Cómo se encuentra, señor presidente? Bien, mi Carlos, con el gusto de estar nuevamente aquí en tu programa. Muchas gracias por este espacio. Pues mucho que informar ahorita, señor presidente, en términos de obra pública. Sabemos que se retoma de una manera diferente el puente del Boulevard Francisco Villa, el puente que se tiene ya proyectado desde hace tiempo, pero con formas diferentes, es decir, una modalidad diferente, con agregados importantes que no se tenían en el primer proyecto. Sí, la verdad es que este es un segundo proyecto, efectivamente, qué bueno que lo tomas de esa manera, Carlos. La pregunta es en ese sentido, porque efectivamente el proyecto original, que fue el que de manera, a mí me parece que muy justificada, generó muchas inquietudes por parte de un grupo de la población muy grande, se modificó en el camino y se modificó precisamente atendiendo las inquietudes que la gente había presentado, porque el primer proyecto como tal, que era un solo cuerpo, así le llaman los ingenieros, con 3 carriles de ida y 3 de regreso, eliminaba efectivamente en ese primer proyecto prácticamente todos los árboles que están en ese tramo del bulevar. Posteriormente, derivado pues de esas inquietudes y en alguna plática que se tuvo con el señor gobernador, se decide modificar el puente para ver hasta dónde era posible el preservar pues la mayoría de los árboles, de tal suerte que se hace un nuevo proyecto en donde ahora, en lugar de ser un solo cuerpo, una sola plancha grande que cubriera todo, son 2 y respetan todo el camellón central, que es donde están la mayoría de los árboles, pero además los más grandes, es decir, los más desarrollados, los más bonitos en realidad incluso, y que además le da pues más luz al área de abajo, en donde pasamos ya de tener cerca de 2,000 y cacho de metros que se tienen ahorita de áreas verdes, digámoslo así, en los camellones a 6,000. Es decir, hoy será posible tener una mayor cantidad de árboles. Sí se van a retirar algunos, pero se van a retirar como tal, es decir, se van a trasplantar. Y además que, bueno, estamos pidiéndole al gobierno del estado, y me da mucho gusto que esté aquí el químico pescador, Rangel Pescador, porque con ellos hemos trabajado de manera muy importante este tema, y en donde además habrá una reposición de 10 por 1, es decir, por cada árbol que quitemos aún, y cuando lo vayamos a trasplantar, el gobierno del estado se compromete a replantar 10 más por cada uno que quitemos en esa zona, en esa área. Además que, bueno, pues tendrá en la parte de abajo una área ahora sí disfrutable, porque la que está ahorita, Carlos, realmente la gente pues no puede más que verla, no hay manera de estar en el área verde, no hay espacios. En el nuevo proyecto sí los habrá, será un jardín como tal, incluso habrá una ciclovía, habrá nuevas especies de vegetación, lo cual le da también, además del paso elevado que permitirá desde nuestro punto de vista también mejorar mucho la circulación en la segunda zona más conflictiva que tenemos en términos de flujo vehicular, le dará un paso mucho más seguro a los vehículos, y contra lo que creo que argumentan algunos ambientalistas, que esto genera más contaminación, es al contrario, porque ahora el flujo será más continuo, es decir, no habrá que detener los vehículos y tenerlos en los altos que ahí están, y eso creo que también ayuda. Ahorita el químico podrá hablar con mucho más autoridad sobre ese tema, pero la verdad es que el modelo de puente que se está haciendo ahorita de paso elevado, Carlos, no solo es un tema de flujo vehicular, que sí lo mejora en una zona muy conflictiva, sino además un mecanismo de paisajismo, de medio ambiente, de respeto al medio ambiente, en donde creo que estamos avanzando de manera muy importante.
y le dará a la zona, pues creo que una movilidad también distinta y eso me parece muy valioso. Luis Alfredo, Sí. usted ha sido una persona que durante muchos años, y se ha caracterizado por eso, pues ser muy crítico en términos de defensa de todo lo que implica el medio ambiente. Así lo conocí yo hace muchísimos años. No hablemos de años. Así lo Pero conocí. ya se nos... Así ha sido conocido usted como un crítico gracias. bastante severo. ¿Cuál es su opinión que le merece esta obra? Que efectivamente, como dice el señor presidente, ha sido muy cuestionada por la cuestión de todo el arbolado. Sí. Bien, yo partiría del hecho de que la ciudad se debe considerar como un ecosistema. No es una parte de la ciudad, es toda la ciudad lo que es un ecosistema. Y así debemos de entenderlo y contemplarlo. No son las particularidades de algunas áreas, sino lo que es toda la ciudad. Es como el drenaje de la ciudad. No me voy a ocupar de una parte del drenaje, sino de toda la ciudad. Porque es todo un complejo muy característico de las grandes urbes y como Durango. En ese sentido, nosotros hemos, como autoridad competente, analizado el proyecto para determinar si es viable desde el punto de vista que se conoce como estudio de impacto ambiental. En la primera ocasión fue autorizado, sin embargo, como lo dice el señor presidente, dada la presencia más, diría yo, escandalosa de una defensa utópica que más que de ambientalista es de proteccionista, porque estas gentes que se dicen que han participado con sus argumentos no lo hemos visto realmente en actividades ambientales, no los hemos visto en campañas de reforestación, no los hemos visto preocupados por el manejo de la basura, en fin, ¿sí? Entonces de ahí parto de que es una particular de protección, algunos intereses particulares quizá, o arrebatando, sumando algunas inquietudes de algunos vecinos que se pudieran, dicen ellos, ver afectados por el medio ambiente. Con esto te digo que si aunque se hubiera hecho en los términos pasados de la remoción de un buen número de árboles, estos iban a ser trasplantados y además somos testigos de que el gobierno municipal ha venido haciendo una labor muy importante de reforestación en la ciudad y en la zona. Insisto, es todo un pulmón de la ciudad. Y dejo de tener una cantidad determinada de árboles en un punto de la ciudad, son sustituidos por toda la masa arbórea de todo un complejo. Yo respeto obviamente el derecho a disentir de quienes se han manifestado en contra. Se viene el segundo proyecto. El primero, como dice la ley, se publica en los periódicos de menor circulación 3 días consecutivos, cualquier proyecto que se vaya a construir, para quienes se pudieran ver afectados, tengan la oportunidad de ir a revisar con toda tranquilidad todo el proyecto de las oficinas de la Secretaría, cosa que los ambientalistas no hicieron. Sin embargo, después lo pidieron por el sistema de transparencia, el cual se les ofreció. Pero no es el de que yo quiero ahorita los documentos y los quiero en este momento, sino que hay toda una normatividad que como funcionarios debemos de respetar y que como ciudadanos también debemos vigilar, porque no podemos separar nuestra función de funcionario y de ciudadano. Yo nací aquí y espero morir aquí. Y todavía, en ese sentido, tengo también intereses de tener una ciudad que me brinde una mejor calidad de vida, ¿sí? En el segundo proyecto ya no hubo ninguna solicitud de conocer en qué términos quedó. Ciertamente se mejoró, como lo dijo el alcalde, de 2,000 y pico metros cuadrados de áreas verdes que se tenían contemplados en el primero, que hay ahorita, se va a 6,000, o sea, es 3-1. Igual el número de árboles también que se vayan a sustituir es 1 a 10. Tiene las ventajas, obviamente va a ser un flujo que va a permitir una mayor continuidad a los vehículos, no pararse en los semáforos, y al pararse en los semáforos, pues la máquina de combustión va a estar generando gases, y eso pues no va a suceder y va a tener un tránsito con mayor libertad. Entonces usted está de acuerdo, la Secretaría está de acuerdo. Estoy de acuerdo como funcionario y estoy de acuerdo como ciudadano que habita esta ciudad. Excelente. Señor presidente, ahorita comentó de que van a poner, por cada árbol que se quite, van a poner 3. 10. 10. 10.
Sí, esto es una nueva, incluso reglamentación, ya lo tenemos establecido en nuestros propios reglamentos, Carlos, pero además, como ahorita bien lo refería el químico Luis Alfredo Rangel, en este año nosotros hemos ya plantado cerca de 18,000 árboles. Y me parece muy bien el concepto de ecosistema, porque efectivamente no podemos simplemente pensar que si tumbamos un árbol ya estamos cometiendo ahí un delito, cuando realmente a lo mejor lo hacemos por alguna necesidad específica, como en este caso, pero estamos plantando mucho más en otro lugar. De tal suerte que en este proceso de cerca de 200 árboles que tal vez se tengan que remover como tal, se plantarán 10 por cada uno de ellos. Estamos hablando entonces de una cantidad muy importante que se suma a los 18,000 que en este proceso y en este año hemos plantado, y que te diría, Carlos, como referencia, que bueno, pues son los árboles que administraciones completas incluso no han hecho. Y esto se ha realizado gracias precisamente a la colaboración también que hemos tenido con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el propio secretario Alfredo Herrera y el químico mismo han estado en muchos de estos lugares y en estos eventos con árboles que ellos nos han proporcionado, además de algunos otros que hemos conseguido también de otra manera. De tal suerte, Carlos, que bueno, yo creo que este es un proyecto como tal de pleno respeto al medio ambiente, que nosotros somos una administración que queremos al final de esta presumir de haber sido una administración ambientalista, no solo por el aspecto de árboles en sí mismos, sino por todo el concepto que implica el tema del medio ambiente, contaminación, etcétera, donde hemos tenido también muchos avances en el tema del ladrillero, en el tema del agua, que si bien no tiene, digamos, es una parte, digamos, aparte de los esquemas ambientales que tenemos de la Dirección de Medio Ambiente, pues hemos hecho un trabajo también muy, creo que importante en este año. De tal suerte que, bueno, pues que esta obra viene, me parece que ayudarle al medio ambiente en general, pero además, pues bueno, a generar ventajas muy importantes en todo el tema de movilidad que queremos tener en la ciudad. Usted también, señor presidente, es conocido como una persona que, pues de manera personal, como ciudadano, que cuida mucho el medio ambiente, se preocupa y anda metido mucho en estas cosas. Como ciudadano, ¿cómo ve este proyecto? Como ciudadano. Pues mira, bien en principio, porque yo fui, Carlos, quien también en su momento, con el señor gobernador, platicó de las desventajas que tenía el primer proyecto, en donde vi desde el inicio la disposición de un gobernante de hacer las modificaciones que la gente pedía, que es un proyecto que mejora en muchos aspectos la movilidad, la circulación, que respeta el medio ambiente como tal, que le proporciona, como bien ya lo comentamos, tanto el químico como un servidor, mucho más área de recreación y ahora sí aprovechable por la gente. La gente podrá ir a esa área y convivir y vivir y caminar y estar y disfrutar en esa parte, cosa que ahorita no se puede hacer en los camellones, no lo puede hacer. Así que como ciudadano me parece que es un proyecto que le da y le agrega a la ciudad, que no perjudica en lo absoluto, al contrario, mejora las condiciones medioambientales. Bien. Si me permites, Carlos, Sí. hacer un comentario que abona al tema que estamos hablando. Tenemos aproximadamente 3 meses que el Congreso del Estado decretó como áreas naturales protegidas los parques. Como todos sabemos, los parques, el Guadiana, el Zaguatoba y el Centenario, es el pulmón de la ciudad. Y no hemos visto a nadie, ya no ahora en contra de los puentes, preocuparse por los parques. Curiosamente, es la parte viva de la ciudad, de nuestra ciudad. Y ha sido un trabajo en el que Jorge, cuando fue diputado, promovió que se decretaran como áreas naturales protegidas. Hoy le tocó ya como alcalde tener esta honra de que la ciudad ya tiene esa protección de esos parques. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues precisamente que vamos a conservar lo que nos queda de área verde, de biomasa, de vegetación en estos 3 parques, para que no siga avanzando la infraestructura. Generalmente los gobiernos se van y vienen. No sé por qué les da por en el parque se hagan las cosas, ¿sí? Que se haga la escuela de pintura, que se haga la escuela de música. Bueno, la escuela de pintura ya estaba ahí desde hace muchos años. Sí, pero era parte. Todo ese terreno forma parte del parque. El parque de Zaguatoba. Sí, Zaguatoba y Guadiana, lo que era el Parque La China, sí. Y luego el Bebe Leche, y luego el zoológico, aunque mi hermano estuvo ahí metido en todo eso. Sí. En fin,
Entonces ahora el concepto de área natural protegida no es prohibir, sino ordenar qué actividades podemos hacer en los parques, qué infraestructura es necesaria que no vaya a demeritar la biomasa que tenemos, que reitero, es el pulmón más importante que tenemos de la ciudad. Y esto, como lo dije en un principio, es parte del ecosistema y es parte de lo que podemos abonar a favor de la construcción del pueblo. Bien. Comenta usted, señor presidente, que va a ser 10 árboles por cada uno que se quita. ¿Cuántos van a sumar en total? No, bueno, pues ¿Ya hay un cálculo? estamos hablando de cerca de 2,000 árboles. 2,000 árboles adicionales que estaremos plantando, que el gobierno, el Estado, Hay un digamos. promedio de 200. Sí, Más o es menos. correcto, así es. Entonces, bueno, aparte de esto, Carlos, de los 18,000 que ya en el camino hemos venido plantando, y además estos 18,000 tienen un concepto de padrinaje, así le llamamos, que es decir, que cada árbol, de alguna manera hay una persona que cuando menos de manera inicial se comprometió a darles el cuidado y que eso nos ayuda a que haya una mayor posibilidad de supervivencia. Todos sabemos que en las forestaciones o reforestaciones, pues siempre muchos árboles se mueren, no es fácil hacerlas por muchas circunstancias, pero en este caso, bueno, pues creo que hay una posibilidad mayor de supervivencia, de tal suerte que estamos en general como ecosistema, que es lo que ahorita menciona el químico con mucha razón, creo que estamos en este año contribuyendo pues de manera muy importante, y la afectación posible que pueda haber, porque sí va a haber árboles que se remuevan de esa parte de la ciudad donde se construirá el paso elevado, esos se repondrán 10 a 1, además de que esos, los que son posibles todavía embancarse, así creo que se llama el concepto de quitarlos y ponerlos, en otra parte, pues bueno, seguirán, espero que también sirviendo ambientalmente en alguna otra parte de la ciudad. Que por cierto, Carlos, todos esos árboles que se van a reponer, más los 10 a 1 que vamos nosotros a complementar o que va a complementar el gobierno al Estado, porque es con quien es el compromiso de hacerlo, serán en la zona. Es decir, que si hubo algún efecto por la razón de quitar 80 o 100 árboles, no sé, no recuerdo la cantidad exacta de cuántos, o 200, perdón, pues bueno, habrá también en la zona una compensación en el mismo sentido. Bien. Sobre la cuestión es importante ver, bueno, antes de pasar a eso, ¿qué tipo de árbol van a poner? Porque luego ya ve que en sexenios anteriores ha habido cosas raras. Fíjate que digo, de todos los 18,000 árboles, bueno, pues serán especies. Ahorita el químico me parece que sería la persona indicada para hablar de las especies y sobre todo la viabilidad y la factibilidad de que sean especies que efectivamente tengan una capacidad de adaptación mucho mayor al espacio y al medio ambiente que nosotros tenemos. Así ha sido con los 18,000, es decir, ha sido un estudio pues bueno, profesional en cuanto a qué tipo de especies podemos hacer desde el pino ahorita el químico. Yo le pediría que él fuera quien abordara ese tema. Pero todas estas, Carlos, bueno, son especies efectivamente compatibles con las condiciones que tenemos en Durango. Luis Alfredo. Ustedes recordarán, no tengo ahorita de memoria el año aquel que le llamamos el diciembre negro. Sí, como no, la helada. Una helada tremenda y que terminó con un gran número de árboles de la ciudad. A raíz de eso, el CIDIR Politécnico de Durango, Unidad Durango, hizo un estudio. Está a disposición de quien lo requiera, lo necesite, consultarlo, etcétera. En lo personal lo tengo, puedo mandarlo al correo que quiera. Ese estudio nos dice cuáles son las especies de árboles más adecuadas para la ciudad de Durango, así con toda precisión. Y en base a ese estudio, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha venido adquiriendo y adquirirá esas especies que nos dice el estudio hecho por científicos y conocedores de la botánica y de la biología. Puedo mencionar 3 de ellos. El encino verde, el encino, ahorita se me va el nombre, pero también tenemos el pino piramidal y el pino gregui, que ha funcionado, el pino gregui ha funcionado aquí en Durango de manera maravillosa, ¿sí? Entonces son 3 de las especies que van a predominar en esta reforestación. Quiero abonar también otro asunto muy importante.
Porque tenemos la concepción de que si bien estéticamente un árbol adulto nos da eso estéticamente, en las funciones de captura de dióxido de carbono para transformarlo en oxígeno, esa función la tiene con mayor potencia un árbol juvenil. Porque el árbol juvenil, en su proceso de fotosíntesis, es lo que es la captura de oxígeno, convertirlo en oxígeno, lo requiere más para su crecimiento. ¿Sí? Ya un árbol adulto pues ya está establecido, ya no va a tener un desarrollo mayor más que el de crecer hacia los lados, como nosotros los humanos, ¿verdad? Que llegamos a una edad y ya comenzamos a crecer hacia los lados. Entonces, es importante tener un buen número de árboles juveniles porque nos va a producir mayor cantidad de oxígeno. ¿Y qué árboles comentó de 3? Sí. ¿Esos son los ideales? Dos especies, sí. De los de encino. El encino, otro no se acuerdan. El pino gregui y además algunos arbustos que vendrán a embellecer el recorrido. Y como se ha dicho y lo ha reiterado aquí el señor alcalde, será un espacio de convivencia, no solamente de estética como lo es ahora. Entonces, es una obra que yo creo le va a dar mucho a Durango. No la hemos contemplado, no la hemos valorado ahorita, pero pues la ciudad va a tener que seguir creciendo y vendrán nuevas generaciones y ellos son los que van a juzgar con mayor claridad y precisión la obra que hoy se inicia. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Continuamos con esta edición de Pico de Gallo. Recuerda, estamos con el señor presidente municipal, Jorge Salum del Palacio. Jorge, en nuestra entidad también se ha comentado mucho y se ha señalado la necesidad del agua y de prevenir ya la escasez evidente en términos de que si no tomamos provisiones adecuadas, pues va a haber problema ya en una fecha corta. ¿Cómo va esta situación? Se ha hablado de varios proyectos, ¿qué hay que hacer? Porque sobre todo, bueno, pues un parque de la magnitud también que se plantea ahí requiere mucho de agua. Sí, ese es un gran tema, Carlos, y yo te agradezco que me permitas nuevamente abordarlo porque efectivamente es un tema que nos debe ya ocupar, nos tiene muy preocupados, por cierto, pero nos debe ocupar y nos ha ocupado. Y creo que las acciones son en varias vertientes. La primera que ya hemos venido nosotros tratando de desarrollar es evitar el desperdicio que a través de nuestras redes se hace. Es decir, en Durango se pierde cerca del 60% del agua que se extrae. Y esto derivado de varias razones. La principal seguramente es las malas condiciones que tenemos en nuestra red. Habrá otras que tienen que ver con tomas clandestinas, etcétera, que también estamos haciendo algunas cosas al respecto. El año que entra tenemos un proyecto muy importante que permitirá el detectar muchas de estas tomas y regularizar esa situación. Pero por otro lado, lo que es importante también es ir reponiendo las redes completas, es decir, no solo atender como hasta ahorita había sido en administraciones pasadas las fugas, que eso desde luego se sigue haciendo, pero ahora tenemos que pasar la reposición completa de redes, porque hay muchas fugas que no salen al exterior, es decir, que simplemente se van al subsuelo, que sigue las casas teniendo agua de alguna manera, pero que hay fugas que simplemente no podemos ver. Y esto solo se soluciona reponiendo una red completa, como lo hicimos ya por primera vez, porque nunca se había hecho este ejercicio en el Cerro de los Remedios, que es la primera red que está inmediata al tanque que lo abastece, que es ese tanque que hemos conocido de toda la vida, que antes era una pila como tal, hoy es un tanque con otra tecnología mucho más avanzada, y también el Paseo del Saltito. Eso por sí mismo, Carlos, está permitiendo ahorrar cerca de 1 millón de litros diarios de agua. Entonces, ese es el modelo que tenemos que hacer. Por otro lado, bueno, pues lo que te comentaba, que es precisamente el tratar de evitar las tomas clandestinas, pero me parece que el proyecto de fondo, a lo que más debemos aspirar en Durango es a sustituir las fuentes de abastecimiento, es decir, que no sean nuestros cerca de 95 pozos que son los que abastecen prácticamente toda la ciudad, sino que sea agua que le llaman los técnicos o los ingenieros superficial. En este caso tenemos la fuente de abastecimiento posible,
que sería el agua de la presa Guadalupe Victoria, que una vez que estuviera hecho el proyecto, ojalá y algún día se haga, de la presa del Tunal 2, aguas arriba de la Guadalupe Victoria, podríamos ya con esos volúmenes prácticamente abastecer toda la ciudad, pero para eso requerimos pues una planta potabilizadora, es decir, una planta que reconduzca, por cierto, a la red de macrotanques que se han venido construyendo a lo largo de muchos años, pero que están la mayoría de ellos, si no es que todos, sin utilizar, es decir, tendríamos que llenarlos y la única fuente sería este tipo de aguas. Eso permitiría que, bueno, pues pudiéramos tener ahora sí una fuente sustentable, porque la que tenemos en el subsuelo pues tiene una capacidad de recarga muy lenta, es decir, nos la hemos ido acabando, hemos ido cada vez extrayendo agua de profundidades más grandes y cada vez con menor calidad, con una cantidad de flúor y arsénico de niveles ya también inaceptables como tal, por lo tanto no es agua ya apta para tomarse, puesto que puede tener otro tipo de consecuencias. Pero la inversión que requiere una planta potabilizadora pues es una inversión importante, de tal suerte que tenemos que hacer un esfuerzo grande en Durango para que los ciudadanos pues bueno, entendamos que tenemos que utilizar menos agua, que tenemos que ahorrarla, que tenemos que ayudar a fortalecer las finanzas del organismo y a lo mejor entrar a algunos esquemas de asociaciones público-privadas en donde también haya una participación de la gente. Esto obligaría finalmente pues también tal vez a tener que modificar de alguna forma nuestros esquemas de cobro de costos, el costo mismo del agua. En Durango tenemos el agua más barata, tal vez, o de las por metro cúbico, de las más baratas de todo el país. Esto, pues bueno, producto de una política, pues bueno, sí, de tratar efectivamente de cuidar la economía familiar, pero al cuidar la economía familiar estamos, digamos, descuidando lo que es más importante, que es que tengamos agua. Entonces creo que ahí hemos hecho ya un trabajo inicial. Más barata al consumidor, ¿no? Al consumidor, es correcto. No la extracción, sino al consumidor. Sí, no, la extracción cada vez es más cara, porque claro, la extracción, de hecho, el hacerlo con pozos pues requiere una cantidad de electricidad o de energía eléctrica muy importante, que es lo que más le cuesta al organismo en términos de eso, además que el agua como tal hay que pagarla, aunque la verdad con agua tiene unos esquemas de regreso, de reingreso de las aportaciones que se hacen muy saludable, que nos ayuda mucho a los organismos operadores de agua. Pero efectivamente el costo de extracción, Carlos, es muy caro. Y no hemos logrado o aumentado a lo largo de muchos años el costo del agua. Por lo tanto, bueno, pues la gente la da por un hecho. Y es decir, el agua que tenemos en Durango es la misma, pero la población cada vez es más. De tal suerte que, pues bueno, cada vez tenemos más comentarios de la gente o quejas de que el agua solo llega a ciertas horas, a ciertas zonas. Antes solo en algunas zonas, ahora es prácticamente generalizado, en donde se dosifica el abastecimiento de agua, precisamente tratándolo de hacer a la cada vez mayor población que tenemos. Entonces sí es un tema muy delicado que nosotros hemos tratado pues de abordar en todas sus vertientes con la mayor responsabilidad. ¿Considera usted que de no tomar medidas se pueda colapsar el sistema de agua? Mira, de no tomar medidas vamos a llegar a un punto efectivamente en el que ya no haya manera de darle agua a los nuevos desarrollos habitacionales como tal, y en donde lo que sí sucederá inevitablemente cada año es que cada vez a las zonas, a las colonias, a los fraccionamientos, se les dé una menor cantidad de agua. Por lo tanto, sí es necesario que de no hacer algo pronto, lo que sí es importante es que la gente pues consuma menos agua, y de tal suerte que con ese consumo menor, que sí se podría, es decir, todos podríamos vivir con mucho menos agua de la que actualmente se consume en Durango, puesto que al ser muy barata, pues la gente no la cuida tampoco. Además, te digo, sí hay una cantidad de fugas importante, que es donde nosotros estamos trabajando. 60% del agua se pierde. Es la que hasta actualmente se pierde, efectivamente. Por cuestión de tuberías viejas y la toma clandestina. Así es. O sea, solo se cobra el 40% del agua que extraemos. Es una situación de crisis anunciada, ¿no? No Sí. sé, algunos... ¿A cuántos años estima usted que...? Pues mira, la verdad es que sería una pregunta me parece que requiere de mucha responsabilidad para contestarla.
pero sí creo que ya estamos en problemas difíciles. Si no hacemos algo en 10 años, ya la situación de Durango puede ser muy crítica, tal vez incluso más crítica que la que tienen en la laguna. La alternativa pues más viable es el utilizar el agua de la presa Guadalupe Victoria Pues mira, yo creo mediante una planta, ¿no? Sí, esa sería en función del abastecimiento, sí me parece que eso sería lo correcto, puesto que con eso dejaríamos de extraer de nuestros pozos, permitiríamos una recarga gradual a lo largo de muchos años, pero la solución tiene varias vertientes, entre ellas desde luego la rehabilitación de nuestras propias redes. Y por cierto, Carlos, te diría, estamos por empezar también una serie de mecanismos de recarga de agua con agua de lluvia. Actualmente toda el agua de lluvia que actualmente se recibe, pues se tira prácticamente, ¿no? Ahora, en algunos lugares, precisamente en donde se inunda, tratando de también aportar una solución a las inundaciones, vamos a hacer lo que se llaman pozos de infiltración. Es decir, son pozos en donde el agua cae y no se va, ahí se queda en el pozo y se va infiltrando al subsuelo de manera gradual. Esto permitirá también aprovechar el agua de lluvia, ya no tirarla como actualmente se va a los ríos y a los cauces de manera natural, sino que parte de esa también empiece ya a infiltrarse al subsuelo. Pero la verdad es que la problemática requiere de muchas cosas, no es solamente el hecho mismo de tener una fuente de abastecimiento, que eso sería sí lo más importante, tal vez lo más caro, lo que requiere más recursos que actualmente el organismo, con los costos actuales del agua, le sería muy difícil afrontar. Durango como estado pierde el 90% del agua de lluvia, Sí, se va a otros estados. Eso pues es una situación grave que además no se ha tomado la decisión, como en otros estados, de cobrar el agua. La agua que utilizan otros estados, pues se cobra. Aquí Durango es, creo, ya el único estado que no la cobra. Sí, ese es un tema muy, muy importante y, por ejemplo, en ese sentido, cuando menos lo que nos ayudaría mucho, Carlos, es el hecho de que se aprobara el proyecto de la presa del Tunal 2. Ese es un proyecto que el gobierno del Estado trae de manera muy, muy puntual y que no solo ayudaría efectivamente al tema de si pudiéramos tener una potabilizadora, de abastecerle de la cantidad correcta de agua y además con mucho mejor calidad, por cierto, sino además, pues bueno, evitar riesgos como actualmente se tienen y se ha tenido consecuencias por cuando sobrepasan los límites de la presa Guadalupe Victoria, sino que además pues generaría también una captación que permitiría varios ciclos de riego ahí mucho más importante, ¿no? Sin duda. Otro tema, señor presidente. Usted últimamente, en este último tiempo, ha estado viendo mucho la seguridad. Acaba de tener una compra de patrullas. Se acaban de entregar 60 patrullas, si no mal recuerdo. Sí, son 60, ¿verdad? Van a ser 100 en total. Ajá. El lunes entregamos, pasado mañana, entregamos 64 de esas 100 y el resto en un mes más. ¿Es preocupante la seguridad aquí en la ciudad capital? Mira, no lo es, pero sí es un tema que es decir, no lo es en cuanto a que comparativamente tal vez con otros municipios, somos de los municipios que tienen niveles de seguridad creo que aceptables. Pero esto no quiere decir que no sea preocupante. Yo creo que replantearía mi respuesta a tu pregunta en ese aspecto. Porque sí me parece que sería una falta de respeto para zonas en donde sí tienen una cantidad de robos, por ejemplo, a casa habitación importante, en donde hay quejas por la falta de respuesta pronta de la autoridad de seguridad pública municipal, pero aún así creo que comparativamente con otros municipios, Durango sigue siendo un municipio razonablemente seguro. Pero estamos haciendo lo propio, precisamente en una estrategia, Carlos, que espero en el camino nos ayude a mejorar todavía más esos índices de seguridad, en donde ha habido, por cierto, en donde creo que ha sido más exitoso, ha sido en donde la sociedad o la ciudadanía o los vecinos de determinadas zonas urbanas se involucran, generan sus comités de seguridad y colaboran de manera muy estrecha con la propia policía, en donde hemos tenido algunos programas como el de bitácoras, en donde esos comités vecinales tienen una bitácora que la patrulla tiene que llegar a firmar cada determinado tiempo y eso le da una presencia policial
al lugar y le ha generado también una disminución de muchos de sus actos delictivos que pueden sucederse, vandalismos, robos a casa, habitación, etcétera. Entonces le estamos apostando mucho a los comités ciudadanos, que ya tenemos bastantes, pero ahora con este reequipamiento, Carlos, en donde le integraremos o le pondremos a disposición de la Dirección de Seguridad Pública cerca de 100 patrullas adicionales, que por cierto sería tal vez la cantidad de patrullas más alta que ha tenido la dirección, cuando menos en lo que nosotros tenemos ahí registrado, y eso permitirá lo que ahorita la gente se queja mucho, es decir, que le hables a la patrulla y no vaya. Y efectivamente eso nos sucede con mucha frecuencia. Tenemos que mejorar, por cierto, los mecanismos de llamadas. El 911 ha tenido también algunos problemas y tenemos que trabajar mucho en conjunto con el Estado, que es a través del C5 quienes manejan el 911, y a lo mejor el tiempo que se tarda también en que lo conozca la llamada, la propia Dirección Municipal de Seguridad Pública tiene ciertos tiempos que no nos ayudan, pero lo que sí hay que reconocerlo es que no tenemos a veces los elementos ni las patrullas suficientes para atender esos llamados. Los elementos sí, las patrullas no, porque por cierto hemos incrementado pues casi en un 20% nuestra capacidad o nuestro número de elementos. Tenemos ahorita una academia nueva con 50 elementos adicionales, integramos 200 prácticamente al inicio de la administración, y con las patrullas eso nos permitirá, con 100 patrullas nuevas, bueno, creo que tendremos una mejor capacidad de respuesta. No vamos seguramente a solucionar todos los problemas, pero sí vamos a mejorar mucho la atención que se ha venido dando. Además de otros mecanismos, Carlos, como el botón de pánico, la aplicación SOS Seguras, que también ya tiene un número importante de descargas, y que son elementos o instrumentos que seguramente nos ayudan y nos están ayudando a tener una mejor capacidad de respuesta ante la ciudadanía. Se hizo viral un video que surgió hace unos 8 días de unos policías golpeando a un comerciante en el centro, en la calle Constitución. Sí. Pues gente ofendida por esa situación. ¿Qué es lo que se está haciendo en este caso en relación a ese asunto? Mira, a ese ya o cualquier otro asunto, Carlos, que represente un abuso de autoridad, nosotros no hemos tenido ningún freno en tratar de procesar, digamos, de acuerdo a nuestros propios procedimientos, ese tipo de abusos de autoridad. De la misma manera como hemos hecho también ya una depuración en donde, por ejemplo, quienes han cometido algunas situaciones se les comprueba y de acuerdo al procedimiento interno que tenemos se determina que si hubo una culpabilidad, ya sea por corrupción o por cualquier cosa, han sido dados de baja. Estamos en el proceso también de dar de baja una cantidad importante de elementos que no aprobaron su examen de control de confianza, es decir, no que hayan cometido como tal una irregularidad, sino que no aprobaron su examen de control de confianza, y eso es por sí mismo ya un motivo para que no sean susceptibles o que tengan las calificaciones necesarias para estar en una corporación de seguridad. Así lo dice en la propia legislación. Lo que sí te diría, Carlos, es que la verdad es que el trabajo de la policía es un trabajo a veces pues difícil, incomprendido como tal, en donde la gran mayoría de las acciones que me parece que se hacen con los protocolos correctos nunca trascienden. Eso simplemente se queda como una acción así, y cualquier circunstancia que por algún motivo, como fue este caso, se salga de control y sin conocer los antecedentes que originaron a eso, pues bueno, siempre hay un juicio, me parece muy severo, contra la propia policía, porque te puedo decir que por semana tenemos alrededor de 500 operativos o 500 detenciones o diferentes circunstancias en donde los policías están involucrados, y en donde de 500 con uno que salga mal es el que resalta, el que se critica, el que se juzga, y el que a veces hasta se pide la destitución del director o de algún funcionario municipal por la actuación de algunos policías. Entonces sí me parece que es una labor muy complicada la de los policías. Por eso también estamos cada mes reconociendo a los que hacen buenas acciones, porque cada mes tenemos muchos policías con acciones importantes, socialmente muy bien realizadas,
y que se quedan prácticamente perdidas en la nada, es decir, que la gente como tal no las reconoce y no las ubica, y que nosotros estamos tratando en ese sentido, pues bueno, cuando menos con algunos de ellos y tener ese reconocimiento. Pero reitero, no tenemos ningún inconveniente en que malas acciones de algunos elementos que sucedan, nosotros, pues bueno, hacer todos los procedimientos, y si se tiene que llegar al despido o a la rescisión de su contrato laboral, se hace sin ningún problema. Los medios de comunicación se informó de que se les iba a aplicar una sanción de 15 días de estar retirados de la corporación. ¿Ese va a ser el castigo o hay otra? Entiendo que ese es lo que se hace mientras se hace una investigación. Tenemos nuestros propios protocolos, o la dirección tiene sus propios protocolos para hacer una investigación cuando algo sucede. No sé si en este caso finalmente hubo una denuncia por parte de la persona afectada. Entiendo, cuando menos hasta cierto punto, que no se había hecho. No sé si la hizo, es decir, no hubo lesiones, ni mucho menos. Y en la investigación, Carlos, ahí, bueno, pues se trata de determinar qué es lo que motivó determinada acción de los policías, porque puede haber sido injustificada, como mucha gente de a priori lo juzga, o puede haber tenido alguna razón que obligó a alguna circunstancia en específico. No digo que este haya sido el caso, simplemente que son procedimientos que se tienen que llevar, que muchas veces no hay pruebas suficientes en muchos elementos o en muchas acciones, y en ese sentido, bueno, pues efectivamente, aun y cuando sí haya habido en la realidad alguna culpabilidad, al no haber pruebas, como en cualquier caso, bueno, pues simplemente se procede a lo que corresponda. Pero cuando lo hay, que ha habido muchos casos, por cierto, en donde hay pruebas de corrupción, de agresión, de abuso de autoridad y todo eso, pues bueno, en ese procedimiento se retiran. Pero efectivamente, mientras ese procedimiento se lleva a cabo, a los policías se les separa de su cargo. Son los 15 días a los que tú te refieres. Bien. Señor presidente, ¿es difícil conseguir elementos? Pues fíjate que es difícil, digamos, transitar por todo el proceso para que un elemento sea aceptado ya, ahora sí, como un oficial activo. Tiene que haber un proceso de capacitación certificado, es decir, no es simplemente lo que nosotros querramos como dirección que tenga, sino las propias leyes y reglamentos y procedimientos exigen una capacitación determinada, que muchas veces pues ahí es el primer filtro como tal, y después un examen de confianza, de control de confianza, que es el que ahorita te mencionaba. Para todo eso pues es un proceso muy largo en el cual logras integrar ya un elemento como tal. Sí es difícil, finalmente no es fácil ser policía como tal, no todo el mundo cumple con ese perfil, no todo el mundo tiene la disposición, y pues bueno, nosotros también tenemos algunos filtros que de alguna manera nos ayuden a tratar de generar los mejores mecanismos. Son filtros que nosotros hemos ido en este primer año tratando de integrar, además de los que ya existen. Pero no, en ese sentido no es como tal difícil. Cada academia tiene una cantidad importante de aspirantes. El asunto es que a lo largo de todo el proceso, esa cantidad inicial, pues sí se reduce a una cantidad muchísimo menor que la inicial. Y bajo ese concepto, Durango Capital tiene el número de elementos ideal necesarios. Mira, entiendo que todavía nos falta. De acuerdo a alguna estadística reciente que surgió, Durango municipio es de los municipios del estado que a lo mejor tiene el mayor porcentaje de elementos por su número de habitantes, pero aún así estamos todavía tal vez un 20-25% abajo de lo que la norma nos pide. Indica. Como tal, sí. Presupuestalmente sí sería para nosotros complicado ahorita en este momento integrar. Vamos a integrar 50 más, integramos 200 al inicio de la administración, que fue también la mayor cantidad de empleados municipales que se agregó, fue en seguridad pública. Por eso a veces cuando hay algún comentario o alguna crítica en función de que llegamos y contratamos mucha gente, ahí está la explicación en elementos de seguridad, y entiendo que ahorita hay una academia con 50 nuevos elementos. Es decir, estamos poco a poco, en la medida de las posibilidades económicas, incrementando nuestra capacidad de fuerza. No estamos al 100%, pero creo que somos de los municipios que mejor porcentaje
en términos de su población tiene. Bien, sin duda que la seguridad va muy en relación va al deporte. El deporte Sí. aleja a la juventud de drogas, de la delincuencia, de una serie de circunstancias de esa naturaleza. Y hemos visto una reactivación en campos deportivos por parte de Presidencia Municipal últimamente. ¿Cómo va la rehabilitación de los campos deportivos? Sí, fíjate que te agradezco mucho esa pregunta, Carlos, porque sí le estamos metiendo muchas ganas, digámoslo así, todos los recursos que se puede al tema deportivo, no solo en la rehabilitación de espacios deportivos. El ayuntamiento administra cerca de 50 y tantos, en donde la verdad es que la mayoría de ellos tiene de menos a más, pero tiene muchas deficiencias en su mantenimiento y en su infraestructura. Ahorita en este año logramos rehabilitar alrededor de 13 espacios, además de 2 nuevos que hicimos. Teníamos en Durango 3 años en donde no había un nuevo espacio deportivo, y tenemos 2 nuevos en Villas del Guadiana 6, que por cierto fue donde yo hice el primer informe de gobierno, y otro pequeño, pero que le da servicio a una comunidad muy importante, que es el nuevo Durango 2. Pero de la misma manera estamos tratando de que el próximo año podamos rehabilitar pues el doble de estos espacios, y ojalá al final de la administración tengamos la posibilidad de dejarlos todos en mucho mejores condiciones. Pero además hemos hecho, Carlos, algo que me parece muy importante, que es modificar nuestra reglamentación municipal para la administración de esos espacios, que es ahí donde todavía debo reconocerlo, Un vacío. pues un vacío y vicios. La verdad es que la administración muchas veces se ha convertido a veces en cotos de poder, hasta en esquemas casi como de propiedad privada de ciertas personas o de ciertas organizaciones, generando negocios en ocasiones muy buenos, por cierto, en donde lo que queremos con esa nueva reglamentación es precisamente generar una administración regulada por el ayuntamiento, controlada por el ayuntamiento y para beneficio de la unidad deportiva. Es decir, que lo que ahí se recauda por diferentes eventos o lo que sea sirva, sí, para pagarle a una persona que esté encargada de la unidad, pero por otro lado también para hacer un mantenimiento pues más adecuado. Conservación. De la misma manera, bueno, pues reactivamos nuestro esquema de becas, ahora la ampliamos a mucho más disciplinas deportivas, estaba acotada, y ha habido una comunicación muy importante con el Estado, con el Instituto Estatal del Deporte, porque somos complementarios. El municipio se dedica al deporte popular, a la unidad deportiva, a las colonias, a los niños que van ahí a jugar, etcétera. El Estado, bueno, pues tiene ya, a lo mejor ellos pueden atender el deporte de alto rendimiento, profesional, etcétera, olímpico, como se le llame, más bien de alto rendimiento. Entonces creo que en esa complementariedad hemos encontrado mecanismos de ayuda mutua, en donde hemos hecho también trabajos en conjunto y eventos en conjunto muy importantes. Desafortunadamente el deporte creo que ha sido las actividades más afectadas en este tema de la pandemia. Tuvimos que cerrar nuestras unidades al uso de la gente, pero nos ha ayudado para también poderla rehabilitar con mayor libertad en algunos casos. Ya se abrió el Parque Guadiana, ¿no? Ya se Ya abrió, está. excepto las áreas infantiles. Sí. Y ya se abrió, de hecho, a los primeros que se les abrió fue a los corredores mañaneros, que hay desde las 4 de la mañana hay gente corriendo en el parque, de 4 a 10 de la mañana, digamos, es un horario frecuente de corredores. Y también ya se abrió para la gente que decide ir ahí a caminar o a disfrutar un poco del parque. Lo que no hemos abierto todavía son las áreas infantiles, precisamente tratando con ello de limitar un poco el flujo de gente. Ahora con este nuevo semáforo, pues es posible que tuviéramos que tener la necesidad de volverlo a cerrar completamente, excepto espero podamos evitar el hacerlo para los deportistas y que quienes van en la mañana temprano a hacer ejercicio lo puedan seguir haciendo. Bien, señor presidente, pues habla muy despacito. No, algo más que quiera agregar, se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo. Mira, Carlos, nada más, pues si me permites rápido, claro. Pues bueno, simplemente refrendar o agradecer el apoyo que hemos tenido del gobierno del Estado. Anunciamos obras en conjunto por cerca de 350 millones de pesos, que no incluyen, por cierto, en este monto lo que será el puente como tal o parte de ese puente como tal.
y en donde es un primer paquete de obras, o yo diría que un segundo o hasta un tercero, porque ahí hemos venido en conjunto platicando, pero digo, haciendo algunas cosas. Pero lo que anunciamos el gobernador y un servidor hace algunos días, pues es un paquete importante, además de que pronto vamos a anunciar uno nuevo que tiene que ver con toda la rehabilitación de nuestros asfaltos y nuestros pavimentos. Hay un proyecto importante de obras, ¿no?, para Durango. Hay un proyecto importante, este fue el primero que se sacó porque es el que ya estaba licitado, decidido, en donde ya hay obras que ya iniciaron y habrá, espero, en el camino todavía algunos más que ya pues los iremos anunciando en su momento. ¿Cambios en su gabinete? Pues mira, por lo pronto no habrá algunos inmediatos. Acabamos de designar a la licenciada Patti de la Cruz como directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura a raíz de la renuncia que la propia maestra Elia María Morelos hizo. Hoy nuestra nueva directora es la licenciada Patti de la Cruz. Y en el camino, bueno, pues iremos valorando algún otro tipo de cambios. Hemos hecho algunos otros en subdirecciones o en áreas operativas, y sobre todo cambios también en la operatividad misma, es decir, en los sistemas o en los mecanismos. Estamos ahorita en el proceso de la consulta popular, tratando de rediseñar o diseñar nuestro plan anual de trabajo, y espero con ello también que puedan venir algunos ajustes en ese sentido. Bien, pues le agradecemos, señor presidente. Gracias, que nos haya Carlos. Al contrario, le agradecemos. acompañado en esta ocasión. Agradecemos al público Radio Escucha que nos acompañó en esta información pues importante para la ciudadanía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Pico de Gallo. Este mismo programa ustedes lo podrán ver en una media hora en redes y en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Un servidor, Carlos Garza Limón. Nos vemos la próxima semana.